Espíritu de Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al octavo episodio de Espíritu del Ring. Yo soy Queer Spirit y esta semana fue Triplemanía 32 en Ciudad de México. Un evento que esperaba porque quería que fuera bueno. No lo fue en su 100%, pero esa noche salí feliz y satisfecho de la edición de este año. Cosa que no me sucedió con la 31 y que no me suele suceder generalmente con las triplemanías que se hacen generalmente durante el año. No esperaba demasiado y quizás eso apoyó a que yo disfrutara bastante el evento. Y para mí el momento cumbre es ver que están empezando a cambiar su estilo, su formato. Yo ya lo he dicho anteriormente en mi TikTok, que es donde subo el contenido fresco y añejado de este podcast. El añejado es ese que estoy grabando ahorita y voy a ir subiendo durante la semana, y el fresco es aquel que no vas a llegar a ver en este podcast y que la única manera de acercarte a él es a través de TikTok. Y lo he dicho, yo no soy analista deportivo, yo no soy analista de espectáculos, yo he enfocado mi vida en estudiar narrativa. Me interesa mucho la narrativa. Tú ves mi fondo y te das cuenta que hay una constante estimulación de cuestiones narrativas, ya sean libros, películas, cómics, mangas. Y cuando yo veo un espectáculo, un deporte, como lo es la lucha libre, el wrestling, yo lo veo desde la perspectiva narrativa, y es lo que a mí me gusta revisar. Y no todos tenemos por qué revisarlo de la misma manera. Por eso es que si yo no conozco a tu luchador francés favorito, no tendrías por qué ofenderte. Porque mi punto de vista del consumo de la lucha libre no es acerca de saber cuál es el mejor luchador francés o cuál es el mejor luchador francés en México. Se trata de apreciar lo que yo consumo desde la perspectiva narrativa. Y AAA lo había hecho muy mal durante los últimos años, incluyendo su gira de 30 aniversario. Porque a pesar de que disfruté mucho ese combate entre Pentagon y la caída de la máscara de Villano Cuarto, lo cierto es que no había una historia por detrás. Más allá de lo poquito que se picaron entre ambos, una presentación de aviones en su época, o que fuera un momento culmen para alguien como Pentagon Jr. en AAA o Villano Cuarto en su carrera general. Fue su último gran momento, a pesar de que el gran señor sigue haciendo grandes cosas en una perspectiva totalmente diferente. Uno de mis luchadores favoritos de la vida. Y, dicho esto, cuando yo veo que AAA intenta y logra contar una historia, me alegro. Porque sí, aunque no te haya gustado, y a mí no me gustó que Psycho fuera el evento estelar de Triplemanía 31 junto con Sam Adonis, es una historia que sí te intentaron contar a través del año completo. Empezó en Triplemanía 30 cuando se enfrentaron en una lucha a 3 bandas en relevos australianos y Sam Adonis provocó que Psycho no lograra el campeonato de tercias y se fueran hasta backstage peleando. Y la primera fecha de regreso después del fin de esa gira y el inicio de la siguiente se confrontaran. A pesar de todo eso, la historia nunca funcionó porque Sam Adonis no era un personaje interesante, y en el momento en que lo viste ganar el Rey de Reyes, en ese momento sabías que iba a perder la cabellera contra Psycho. Eso es algo que no pasó en esta Triplemanía, porque la construcción que nos fueron guiando no tenía nada que ver con lo que iba a suceder, por ejemplo, en la caída de la máscara de Psicosis. Yo creo que pocos se lo esperaban. Y hasta los mismos antiguos Vipers, los modernos, me refiero a los Malafama, reaccionan diciendo, hey, es que nos sorprendió mucho que cayera la máscara de Psicosis. Creíamos que iba a ser una cabellera. Pues todos lo creyeron. Y no sucedió. Todos creían que iba a ser Dark Oz o Dark Cuervo, el propio Ciber. Incluso alguien pensó que Murder Clown. Y cayó la de Psicosis, que para muchos era la opción correcta. Yo ni me lo pasé por la cabeza. Tú ves mis predicciones la semana pasada, son un asco. Porque yo no soy bueno haciendo predicciones. Pero no tienes ese factor que tuviste con el villano, que tuviste en Triplemanía 29, que tuviste en Triplemanía 28. ¿Cachas? ¿Cachas que todo lo que sucedió
fue inesperado en muchas circunstancias y en otras, bueno, fue básico. Decir que el ganador de la Copa Bardal iba a ser Octagon Junior, que yo lo dije, parecía súper cantado al no estar en ningún otro punto de la cartelera. Sin embargo, no era un factor importante de la noche. Y sirvió para construir una historia que vendrá después. Él ya tiene una oportunidad titular por lo que él quiera. Y él ya dijo que quiere ir por el megacampeonato de Alberto el Patrón. Y Alberto el Patrón ahora es rudo. Por lo que es un combate perfectamente viable. Un combate que va a perder. Y mientras que todos sabíamos que Alberto el Patrón, y lo sabíamos, chicos, por más que no nos gustara, lo sabíamos. Ya lo habíamos comentado aquí en YouTube, ya lo habíamos comentado en TikTok. Sabíamos que Alberto iba a convertirse en megacampeón una vez más en su carrera. Nunca perdió el título y fue la historia que nos contaron este año. Pero ¿qué crees? Que tuvimos el giro de tuerca. Y perdón, pero quien se haya imaginado que el ojo iba a ser el Patrón, específicamente el Patrón, a lo mejor te imaginaste Conan o incluso Dorian, pero el Patrón, quien se lo haya imaginado, es porque es creativo, y es muy creativo en el sentido de que sabía que la historia iba a ir por este lado. Alberto el Patrón, revelándose como alguien que no hace las cosas como el técnico, el babyface, debería estarlas haciendo, y que va a hacer que lo respeten sí o sí, es una gran partida narrativa para lo que venga. Latin Lover es la contraparte, pero Latin Lover ahora representa a aquellos personajes como Antonio Peña, a los buenitos. Y por otro lado, ahora tienes a Dorian, al dueño, representando a los malitos. Y bien ahí, es muy diferente, aunque lo quieran comparar con la corporación, o lo quieran comparar con a la corporación, nada que ver, la de WWE nada que ver, perdón, a la Legión Extranjera, la que manejó Conan. Es diferente y es un planteamiento donde Latin Lover sí es muy querido actualmente. Latin Lover ya no es aquel babyface que los hombres detestaban por su baile. Ahora muchos vatos también queremos a Latin Lover. ¿Saben a quién no quiere a Latin Lover en la actualidad? Los dones de aquella época. Yo tuve al lado mío en Triplemanía un don que cuando salía Latin estaba chingue y chingue que ya se fuera. También otro arriba. Pero eran dones, eran señores. Quienes están consumiendo y ven sus podcasts y vemos el acercamiento que tiene con otros luchadores, muchos que sí consumimos el producto, estamos contentos con lo que está haciendo Latin, tanto en AAA como fuera del AAA. Y sí, se critica porque hay que criticarlo, pero está en una posición que nunca antes había estado, una posición donde es difícil odiarlo. Y ahora tienes del otro lado a gente que son muy fáciles de odiar, porque el Patrón solamente a los mexicanos que no consumen el producto les gusta. Y lo sé porque esa noche no todos estábamos apoyando al Patrón. No es que apoyáramos a Nick Nemeth, pero no apoyábamos al Patrón todos. Había otros que sí, pero lo apoyaban porque México, México, México. A Dorian nadie lo quiere, y a Conan lo quieres porque históricamente es representativo, pero cae mal por su posición. Y supieron tomar eso y lo convirtieron en algo valioso. Y yo creo que no deberíamos demeritar el trabajo de personas que sí están escuchando lo que el público quiere. No quieren a Conan, no quieren a Dorian, no quieren a Alberto. Venga, pues los hacemos rudos. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Y están queriendo a Latin, los hacemos, lo dejamos presente. Y justo estos creadores de contenido que escuchaba, es que ¿qué sentido tiene que Latin salga y le diga que no estuvo bien la manera en la que ganó cuando tú atrás eres el que decide cómo gana? Porque hay kayfabe. Y ustedes mejor que nadie lo saben. Porque en AAA el espectador mexicano todavía concientiza el kayfabe. Todavía vive pensando que a Atlantis Junior le regalan cosas, cuando todos sabemos, o se supone que tendríamos que saber, que los títulos son pactados. Que las máscaras, en muchos casos, sobre todo en los potentes, máscaras y cabelleras están pactadas. Es parte de, está dentro del ecosistema narrativo. Y si tú te detienes a estudiar la historia de cómo llega una cabellera o una máscara a perder, te das cuenta que los indicios están siempre globalizados. Entonces no vengas a quererte enojar, porque el espectador mexicano tiene una concientización sobre el kayfabe que ya no se usa. Porque seguimos pensando que los hombres grandotes, que los luchadores enormes, que los luchadores que tienen un cuerpo
espectacular, son los que deberían ser megacampeones o los que deberían ser campeones mundiales. Y que los jóvenes, los flaquillos o los hijos de Vikingo, por ejemplo, no dan para ser un gran luchador. Cuando no es cierto. Cuando en lugares como en WWE desde hace años está muerto el kayfabe. Pero en México así es. Y se tiene que entender de esa manera. Entonces en México es muy fácil que si tú pones una historia Estados Unidos contra México, el mexicano se vaya por los mexicanos. Y pasa en AAA y pasa en el Consejo Mundial. Porque este viernes, el día de hoy, va a participar un grupo de mexicanos contra un grupo de extranjeros en busca de el México contra Estados o el México contra el resto del mundo. ¿Y saben a quién va a apoyar el público mexicano? O sea, el público de la Arena México esta noche. A los mexicanos. Y es la misma historia que se contó el fin de semana, con diferentes paréntesis. La diferencia está en que en Consejo las historias van más lento, van progresivas, tienen tantas funciones semanalmente hablando, que si tú las sigues todas te das cuenta de que ya no saben qué hacer con la rivalidad del 91 aniversario a 4 bandas. Me refiero a que ya no saben qué hacer porque cada semana es uno rompiéndole la máscara a otro, diciéndole que así lo va a dejar en el 91 aniversario. Y no está mal. No está mal porque no todos consumimos todas las funciones del consejo semana con semana. Hay gente que las consume esporádicamente o en televisión, o yendo a la arena, o revisando redes sociales. Entonces, cuando tú abarcas esta lucha de apuestas en cada una de tus arenas constantemente, lo estás haciendo porque muchos de tus espectadores ese día no saben que hay una lucha con este potencial para el 91 aniversario. Es completamente normal. Entonces, no hay que quebrarse la cabeza. La lucha libre en wrestling es así. Funciona así. Y lo dice una vez más Conan en el podcast de Latin Lover. Cuando tú ves una película que ya viste, pero te gusta, ¿te enojas porque sabes el final? ¿Sabes en qué va a acabar? Es así de sencillo. Es así de sencillo. Y bueno, Triplemanía 32 Ciudad de México no fue perfecto. Pero cuando ves el producto en lo global, y funciona. Funciona porque tienes a la historia de los extranjeros invadiendo México y cuando el mexicano por fin logra su triunfo, él es el traidor. O tienes el Domo de la Muerte, donde no había mucha claridad para el público en general, incluyéndome, sobre qué máscara o qué cabellera podía caer, y decidieron contarte la única historia que había oficialmente dentro del Domo de la Muerte. Vipers contra Vipers, Ciber contra Psicosis, los dos líderes de una de las agrupaciones históricas de la gira Orígenes, se enfrentaron al final por su máscara y por su cabellera. Y por primera vez a nivel histórico y en el último respiro de la carrera del cibernético, gana una máscara en una triplemanía. Y lo dice él: es el triunfo más grande de mi carrera. Sin demeritar a luchadores locales, nunca había ganado una máscara. Y esta es la primera. Y vean qué máscara. Cuando dice que nunca había ganado una máscara, no se refiere a que nunca había ganado una máscara en cifras, sino que nunca había ganado una máscara potencialmente hablando, contando una historia. Y la historia es muy similar a si tú lo llevaras a, por ejemplo, WWE, para dar un contexto comprensible, un Triple H contra Shawn Michaels, los dos líderes de DX, que por cierto los Vipers siempre fue muy DX, los dos líderes de DX confrontándose en 2002, el uno contra el otro, por prestigio, por odio. Y la historia que quiso contar Juan Psicosis desde que empezó su camino rumbo al Triplemanía 32 es la que más tiene sentido. Es la que tiene más fuerza. Destruyeron a Cibernético en cantidad loca de ocasiones. Y todo pareciera indicar que esta lucha iba a ser Mesías contra Ciber. Y le dieron el giro de tuerca cuando vieron que quizás lo de Mesías no iba a ser tan impactante. O quizás no
no iba a funcionar. Y se percibe así porque pareciera que Mesías quedó en un abismo sin una historia concreta. Y porque la rivalidad era secta contra secta. Y era una rivalidad también interesante, pero por supuesto que fue mucho más potente Vipers contra Vipers. Ciber deja a la agrupación con la que regresó a AAA, la que le dio la entrada y la que lo encaminó durante años y lo apoyaron. Y cuando no pudo con ellos, los dejó y se unió otra vez a la secta. Otra de sus grandes agrupaciones. Y entonces, los Vipers reconstruidos te cuentan una historia. Y al mismo tiempo, dentro tienes al Fiscal y Abismo Negro Jr. contándote otra historia. Y bueno, añades a los Psychos, porque han trabajado todo el año y tienen que estar ahí. Y no los ibas a poner en otro punto de la cartelera, porque podrían afectar, por ejemplo, la lucha de Psycho, ¿no? Y darle la victoria a Psycho cuando la búsqueda era que ganaron los indios. Dejarlos en una Copa Bardal, o dejarlos en la lucha del vampiro, donde nada tenían que hacer. Pues bueno, quienes han trabajado, ya llevan trabajando años y años, te guste más o menos, ahí están en el evento estelar y tienen el momento de la noche, la caída de la máscara de Juan, Psicosis, el cambio de Alberto con Dorian y Conan y todo lo demás que eso conllevó. No queda mucho más que añadir junto con este momento de Murder. Fue fantástico y a quien no le gustó es porque no sabe lo que está viendo. Y bueno, tuviste resultados mayores o menores. Yo, repito, si quieres como que puntualice o quieres ver mi opinión puntual sobre alguno de estos temas, probablemente que está subido en TikTok, porque constantemente estoy hablando de temas muy muy frescos. Pero lo que sí no podemos dejar por afuera, y es valioso, es esto, que fue una triplemanía de cierto valor, con cierto color y cierta atmósfera, y vale muchísimo la pena revisarla. Y esperemos que lo que venga tenga el mismo valor. Y ya para terminar este primer bloque del programa, independiente a todas las demás cosas que sucedieron esa noche en AAA, de que regresó Kenzo Suzuki, Mascarita Sagrada, por cierto que debutaron los microgemelos Diablo sin presentarse oficialmente con su nombre porque le pertenece al consejo, pero ya es oficial que se presentaron en AAA, de que apareció Marco Corleone o Microman en la Copa Bardal, y que la lucha de vampiro, que es un tema aparte y quizás después la podamos platicar, pues tuvo una involucración enorme de luchadores, incluyendo al Pirata Morgan o a 100 Caras, dando ahí un codazo que te gustará más o menos cómo luchan estos hombres. Fue icónico ver a uno de los mejores luchadores de la historia de México haciendo una última aparición luchística sin siquiera arriesgarse. A mí eso me parece de mucho, mucho valor. Lo que viene ahora va a ser una fecha en el Show Center de Monterrey, que está protagonizado por La Fraternidad, ese grupo que armaron Dinámico, Drago, Laredo Kid, en contra del Mesías, que también estará junto con Antifaz y Pierrot Jr., agrupación interesante, y que no esté los acólitos del Mesías también me llama la atención, pero que continúe el Mesías también creo que es llamativo. Y Octagon Jr. también va a estar envuelto por ahí. Octagon Jr. va a ser bastante importante para el futuro cercano de AAA. Yo no creo, porque por ahí, si ven TikTok, les comentaba que tenía un loquito narrándome todo el evento detrás de mí. Y decía, y el año que viene aquí lo vieron primero. Octagon Jr. gana una máscara aquí en Triple Manía 33. Bueno, pues, si sucede, qué chingón. Y si no sucede, pues nada que ver. Pero independientemente a que alguien pueda pensar eso, creo que el futuro cercano es de Octagon Jr. y que lo vamos a ver ser caballito de trabajo durante todo el 2000, lo que resta de 2024 y lo que queda y todo 2025. Es el 1 de septiembre en Monterrey. Esa función parece que no va a ser grabada para televisión. Tiene lógica porque los luchadores involucrados no son los que están siendo constantemente presentados en televisión, por lo menos en las luchas finales. Hay muchos luchadores nuevos, pero bueno, también puede ser transmitido, que quita, ¿no? La que sí oficialmente va a ser para televisión es la del 7 de septiembre en Torreón. Ahí va a ser
la última función en la que el vampiro canadiense luche. Porque sí, la última lucha de vampiro no fue en Triplemanía 32, sino que fue la última en Ciudad de México, específicamente en la Arena Ciudad de México. La última anunciada hasta el momento es la de Torreón. Y hay todavía una que no recuerdo bien si ya va a suceder en estos días antes, en la Pantitlán. Entonces, a ver qué nos quieren contar con Vampiro. Pero esa última lucha de Vampiro pues va a incluir a Pagano, a Dr. Wagner, y van a estar Mesías, Taurus, los Psychos, los Vipers, la Fraternidad, la Nueva Generación Dinamita, trabajando. Es decir, ya van a continuar contándonos historias. Además de que Conan y Latin están anunciados y hay varios luchadores sorpresas también involucrados. Pues eso es lo que hay en proximidad. Y después, aquí los días más cercanos, aunque eso no afecta a lo televisivo, el 23, 24 y 25 de agosto en Gamery, Ciudad de México, en un evento muy particular. Van a estar participando en firma de autógrafos y ciertas luchas varios luchadores, entre ellos Negro Casas, Mr. Iguana, y en la firma de autógrafos Pagano, por ejemplo. Y hasta noviembre tenemos las funciones de España, que a mí me encantaría que las grabaran. Entonces habrá que ver qué sucede con eso. Pero esto es AAA esta semana. Será también la última que abra el programa, porque lo cierto es que ya termina esta época de AAA y comienza la siguiente etapa luchística del año, que es una de las que más me emociona. El countdown rumbo al aniversario 91 del Consejo Mundial, y empieza hoy mismo con el Grand Prix de este año. Pero para eso vamos a hablarlo en el siguiente bloque. Estamos a un mes del 91 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, pocos días menos. Hasta el momento tenemos anunciados tres combates. El cuadrangular por máscaras, el místico contra Chris Jericho, que puede llegar a ser un máscara contra cabellera perfectamente, y la Copa Independencia, que ya tenemos a los primeros anunciados para este combate. Es un evento que probablemente represente la cumbre de este año en el Consejo Mundial y en la lucha libre mexicana, a menos de que el todo por el todo del Hijo del Santo nos sorprenda. Porque si bien en el bloque anterior vengo de hablar pues bastante bien, diría yo, de AAA y de Triplemanía, para mí el evento luchístico anual es el del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y en el 91 aniversario vamos a tener historias que se han construido con tiempo y trabajo, que ya nadie habla de rivalidades a vapor, porque semana con semana nos están castrando con la misma rivalidad, pero yo ya explicaba en el bloque anterior por qué es eso. Sí, a ver, sucede que antes de eso tenemos un countdown rumbo a el 91 aniversario. Y está establecido puntualmente. Lo que para WWE es, por ejemplo, el Road to WrestleMania, en Consejo se ha convertido que Grand Prix sucede y automáticamente todo lo demás cierra y concatena el cartel del 91 aniversario. Que no les sorprenda que este domingo o este sábado suban el cartel, así como subieron el del Grand Prix hace 2 semanas. Que no les sorprenda, porque Consejo Mundial tiene mucha claridad. Y yo le decía hace bastantes semanas de que este cartel ya está cerrado, está más que cerrado. Y todo lo que nos han ido guiando únicamente se ha ido develando con el tiempo. Fin. Yo, por ejemplo, en mi Fantasy Booking, que puedes encontrar aquí en el canal de YouTube, aunque muy probablemente lo tenga que reevaluar, pero ya veremos si eso sucede. En mi Fantasy Booking, yo te decía que probablemente la Copa Independencia podría incluir a Templario, y en las eliminatorias para la primera fase de la Copa Independencia, que será una semana después del Grand Prix, efectivamente Templario está involucrado. Todavía no es oficialmente miembro de esa lucha, pero al ver que no está involucrado en ningún otro cartel y ningún otro programa rumbo al 91 aniversario, y aunque está Máscara Dorada en ese cartel, probablemente Templario llegue al 91 aniversario. Sería lo más lógico. Pero antes de empezar a especular sobre todo eso, hay que darnos cuenta de algo. El Grand Prix es hoy, que por cierto voy a estar en esa función. Allá nos vemos quienes nos veamos, y si no, ya saben que aquí estaré yo contándoles el próximo viernes mis impresiones generales de toda la llegada de los extranjeros a México. Pero el Grand Prix es hoy. La historia que nos cuentan es la misma: México contra el mundo.
Será solemne, tendremos el himno nacional. Por favor, no se paren a saludar, eso no se hace. El loquito de Triplemanía sí se paraba a saludar. Y tenemos entonces todo trabajado para que suceda este fin de semana. Y este fin de semana, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, van a estar llenos de trabajo para los luchadores mexicanos, porque el viernes tenemos el Grand Prix, el sábado tenemos Red Pro 12, el aniversario 12 de Red Pro, donde va a estar el Hechicero contra Zack Sabre Jr. revancha, si no me equivoco es la tercera o cuarta, donde va a estar Neón defendiendo su título crucero ante otros varios luchadores, y donde iba a estar Stephanie Baker, que ya obviamente pues no va a suceder, pero iba a estar también allá. O sea, una representación del consejo bastante importante allá. Y después, el domingo tienes All In, donde seguramente en este combate por una oportunidad titular vas a tener involucrado a algún luchador del consejo o a algún luchador mexicano, que ya quedan ahí por fuera varios. Y aquí hay un tema interesante del cual platicar. Claudio Castagnoli solo va a hacer una fecha con Consejo Mundial y es la del el día de hoy con el Grand Prix. Regularmente los luchadores extranjeros que vienen, o luchadores del mundo en general que vienen, hacen más fechas con el Consejo Mundial durante este proceso. Ya lo vimos con todos, Mansur, Robbie X, Akira, Yota Tsuji, todos van a hacer fechas. Solo Claudio Castagnoli no, porque el loco va a viajar esa misma noche seguramente de México a Reino Unido para llegar a partir madres en All In de AEW. Y eso vamos a tener Consejo, Repro, AEW y quizás la aparición de otros mexicanos. Que no les sorprenda para nada que Hechicero aparezca en All In en esta batalla campal que va a haber en algún punto de la noche. Que el propio Neón haga su debut en All In, o que otros miembros del cartel que no han estado involucrados en el Grand Prix o en los carteles del fin de semana puedan llegar a aparecer en el All In. Creo que es muy viable que suceda. Lo veo perfectamente viable. Y al final del día, si Claudio Castagnoli va a viajar a UK esa misma noche, pues ¿por qué no lo puede hacer un mexicano? Pero de entrada vas a tener a Neón y a Hechicero en la misma ciudad donde va a suceder All In. Entonces se equilibra la balanza. Y la semana que viene no nos van a dejar descansar, porque tenemos Capital Collision y van a estar Titán contra Zack Sabre Jr. y vas a tener a Hechicero y vas a tener a Virus, pero también vas a tener a otras funciones como la de WWE, que va a involucrar a Dominic Mysterio en este rivalidad que tiene con Judgment Day, o que vas a involucrar a un montón de estrellas en el mundo con todas las funciones que están sucediendo. Y hablo de WWE, y hablo de Capital Collision, y hablo de All In, y hablo de Red Pro, porque también se trata de hablar de lo que están haciendo los mexicanos. Punto y aparte. Punto y aparte. En consejo, entonces, esta semana, el día de hoy, tenemos el Grand Prix. Y vamos a ver a Cesaro, a Claudio Castagnoli, vamos a ver a Yota Tsuji, a Robbie X, a Mansur, a David Boy Smith, a luchadores bastante buenos, luchar contra mexicanos. Vamos a tener a Místico, vamos a tener a Esfinge, vamos a tener a Euforia, vamos a tener a Templario, vamos a tener a Titán. Y durante la semana se han estado haciendo funciones que involucran a todos estos otros luchadores, algunos que ya llegaron, otros que llegarán después y formarán parte de estas funciones. Me parece interesante sobre todo que a Titán sí lo están manejando junto con Yota Tsuji, por ser ambos ingobernables de Japón, allá en la New Japan, y que a Flip Gordon lo están poniendo como un elemento que podría llegar a interferir en la victoria del bando del otro mundo, del resto del mundo, únicamente por estar firmado con Consejo Mundial. Y tuvimos un gran combate de Robbie X contra Neón, y Robbie X ya cantó que quiere el combate aquí en México. Y a ver qué sucede. A mí me encantaría que Red Pro regresara a trabajar con más fechas y con más luchadores aquí en México, pero por otro lado,
si no sucede de esa manera, pues que los mexicanos vayan para allá. Cualquiera de las dos cosas me parece bastante bien. Y Robiex tiene un gran combate contra Neon, que vayan a verlo, está pero de 10. Y luego ha tenido sus interacciones con Mansur y con Rocky Romero. Y Rocky Romero es la pieza fundamental de este ajedrez. Pero no de la función del Grand Prix. Y no de la función de Fantástica Manía. Y no de la función de homenaje a dos leyendas. Y obviamente no también de todas las funciones que lo van a involucrar, incluyendo el aniversario. Me sorprendería que Rocky no estuviera en el aniversario. Es que él es el hombre que le da juego a todos los luchadores, que hace brillar a todos los luchadores, porque Rocky Romero es divertido y es amigable y te cae bien, pero si tú te das cuenta, todas las interacciones que tiene con los extranjeros es para hacerlos brillar a ellos. Ya estaba con Mansur y hacían sus poses esas de NXM, este personaje que trae Mansur, y Rocky Romero las emulaba. Y venía con Pac y emulaba y apoyaba el trabajo de Pac. Y venía ahí con quien quieras, de los que ha estado trabajando. Creo que, si no me equivoco, él estuvo con... Oh, no me acuerdo si con Zack Sabre Jr. o con Michael Loku o con ninguno de ellos dos, en la Fantástica Manía trabajando. Y lo hace muy bien. Y también hace brillar a sus compañeros mexicanos. Y Rocky Romero es la punta de esta gran interacción que están teniendo todos. Con México, con el Consejo Mundial y con el mundo. Y deberíamos aplaudirlo, porque está luchando en New Japan, está luchando en Consejo, está luchando en AEW, está luchando en Ring of Honor. En todos los lugares. No es el mejor luchador, pero es el que mejor conecta a todos. Y se nota. Y lo hace muy bien. Y sabe contar historias. Ya está contando una historia interna con su grupo, en la cual él se autodenomina como líder, el capitán del equipo de todo el mundo. Y los demás están en acuerdo o en desacuerdo. Y Mansur dice, oye, es que a mí me encanta todo lo que hace el bueno de Rocky Romero, porque es quien me ha traído aquí. Y por otro lado llega y Kyle Fletcher le dice, ¿quién es este tipo? No hay mucho más que decir. Rocky Romero lo hace bien, y lo ha hecho bien, y es la parte fundamental de que este año ha sido tan grande. Tan grande como para tener a Daniel Bryanson. No, a Bryan Danielson, Daniel Bryan, a Jon Moxley, Dean Ambrose, a Claudio Castagnoli en un mismo cartel en el Consejo Mundial. A Pac, a Penta, a Fénix. Ha sido un gran año. Y es mucho gracias a Rocky Romero. Y ahora se construye el camino rumbo al 91 aniversario. Y seguramente lo vamos a ver presente. Y a los demás, pues bueno, hay que verlos. Mansur me ha sorprendido bastante bien. Porque en WWE no lo veía. No lo veía. O sea, realmente su participación como luchador fue muy poca en general. Estuvo muchos años firmado y solamente participaba en los eventos de Arabia, y cuando llegó al roster principal lo metieron en una historia con LA Knight que nunca funcionó y después lo separaron. Y ahora me gusta lo que estoy viendo aquí en México. Y Robbie X es un gran luchador. Y ahora vienen David Boy Smith, viene Yota Tsuji, viene Akira, viene Ikuru Kwon de MLW. Estos dos últimos de MLW que tienen historia en MLW. Y están contándote algo. Y aparte tienes las colaboraciones con MLW, que por cierto, el 30 también hay evento de MLW. Y participan Místico y Atlantis Jr. Consejo está en su pick. Y lo sabemos. Y lo sabemos de cierto, semana con semana. Entonces, no hay mucho más que añadir. Solo detalles específicos que les pueden llamar la atención. El 21 de septiembre se va a celebrar en la Arena Coliseo de Ciudad de México el Día del Luchador. Y ese día también se va a celebrar los 50 años como luchador de Atlantis. Más no con el personaje, pero sí como Atlantis. Y va a ser probablemente un gran evento. Gran evento, es una función bien interesante porque aparte creo que empata directamente con la función de Ciudad de México del todo por el todo. Y se celebran dos grandes hombres, Atlantis y el Santo. Yo tengo boletos ya para el Santo,
pero si no empatan en días, yo probablemente voy a estar en la Coliseo viendo ese aniversario de Atlantis para sus 50 años como personaje, como luchador, perdón. Y también se nos anunció, ahora sí, la otra fecha de la Copa Independencia, la especulábamos, el 30 va a ser la primera fase, el 30 de agosto, y la segunda fase va a ser el 6 de septiembre. Y para la primera fase nos anunciaron a Templario, a Máscara Dorada, a Difunto, a Villano Tercero Junior, a Neón, a Star Black, a Stuka Junior y a Kumaki. Mi especulación responsable es Templario, creo que es el lugar que va a llegar a obtener en el aniversario del Consejo Mundial y que probablemente gane esa Copa Independencia. Y luego pues tenemos que David Boy Smith y Kuro Kwon, Yota Tsuji y Akira van a estar luchando el fin de semana también en las arenas de Ciudad de México. Y después a la Puebla solamente va a llegar Yota Tsuji. La última vez que tuvimos varios elementos internacionales, muchos no llegaron a la función de Puebla, pero sí a la del martes de Arena México. Y probablemente sea la última vez que veamos a varios de estos involucrados. Para cuando grabo este podcast aún no ha salido el cartel del martes, pero puedo decir que el martes será una función interesante. A mí me llama mucho la atención la del domingo y voy hoy al Grand Prix, pero quiero y tengo muchas ganas de ir el domingo a la Arena México porque creo que vamos a tener combatazos así de alto calibre. Y después, eso, ya, queda nada para el aniversario. Y probablemente sea uno espectacular. Voy a cerrar aquí este bloque del programa y nos vemos en el siguiente, donde vamos a hablar de los mexicanos en el mundo. Esta semana es All In, el domingo. Y ningún mexicano está anunciado para el cartel. Ninguno. Para el máximo evento de AEW no hay ni un solo mexicano anunciado. Y sí, tienes una lucha llamada Casino Gauntlet Match, en la cual pueden salir muchos luchadores. Muchos, demasiados. Pero también tienes la claridad de que se ha vendido la historia de que Orange Cassidy está ahí, que va a ser el primero en salir y que muy probablemente sea el ganador. Es la historia que te están queriendo contar. Entonces, ¿vamos a tener un cameo de Hechicero? Probablemente. ¿Vamos a tener un cameo de Rush? Probablemente. Pero no van a ser relevantes, no van a ser la mejor parte del show. Y menos van a ser la importante. Y sí, AEW tiene a muchos mexicanos firmados, pero pareciera que es más para que no los tengan otras empresas. Eso está pasando con Penta y con Fénix. Que Penta y Fénix, semana con semana, están especulándose que ya firman con WWE, que ya firman con WWE, pero lo cierto es que probablemente no han podido firmar, porque Fénix tiene un contrato que no solamente no ha terminado, sino que tiene que reponer todo el tiempo que estuvo lesionado. Porque estuvo mucho tiempo lesionado. Que hasta de AAA le quitaron sus campeonatos. Y ok, entendemos que Penta o Fénix no estén anunciados en este cartel. Entendemos que Hologram, aunque esté siendo tu caballito de guerra semana con semana, apenas es un elemento nuevo. Entendemos que Rush no pasó demasiado tiempo en AEW últimamente. Y entendemos que The Beast Mortals tampoco lleva demasiado tiempo ahí. Pero realmente no hay nadie. Realmente no hay ni un solo mexicano para este cartel. Y seguramente saldrán 2 o 3 en el Gauntlet Match. Y Hechicero tendría que hacer una aparición. Está en la misma ciudad y está dentro de una facción en AEW. Entonces, es un poco triste porque al final del día sí suelen estarte contando historias con ellos. Thunder Rosa acaba de tener una historia en Collision. The Beast Mortals está invicto en Ring of Honor. Hologram está invicto en Collision. Rush está con The Don Callis Family. Y Penta y Fénix son los únicos que no tienen historia. Entonces, llamativo. Llamativo también que Claudio Castagnoli pues iba a hacer su aparición en el Grand Prix, pero no va a tener demasiadas fechas con el CMLL. Y que por otro lado, pues los mexicanos están haciendo su chambita. Atlantis Junior, campeón de Ring of Honor de televisión.
va a continuar su imperio como campeón, porque acaba de tener una defensa contra Robbie Eagles y la ganó, una defensa titular, le está yendo bastante bien con eso. Y por otro lado, The Beast Mortos está obteniendo grandes oportunidades y ya tuvo su oportunidad contra Mark Briscoe, creo que aún no se retransmite, pero ya tuvo su oportunidad por el campeonato de Ring of Honor de Mark Briscoe y perdió su invicto. Y Hologram está ahí tirándole a luchadores de bajo cartel y muy probablemente pronto se pueda acercar al alto cartel. Ya se hizo su colaboración con Darby Allin. Y Willow, que es campeona de CMLL mundial, pues va a estar en el pre-show, en el kickoff. Y hasta All Out, que es una semana después o 2 semanas después, podrá defender su campeonato contra Chris Statlander. Y lo único relevante de esta lucha es que quien gane podrá decidir la estipulación rumbo a ese combate. Es la única historia que realmente está como enfocada en algo del CMLL. Y fuera de eso, no mucho más. Y aunque en esta semana no tuvimos eso que les mencionaba con AEW, que suele hacerlo bastante bien, y pues es el evento grande de AEW. Con WWE, por otro lado, ya tuvimos historias interesantes, mira como... Y hablo de los mexicanos, Yo siempre en este punto hablo de los mexicanos. Y si Carmelo Hayes derrotó a Andrade el ídolo para dejar 2-1 sus enfrentamientos, pero continuar su rivalidad, y que se está poniendo muy buena y los combates son chidos, y que si Santos Escobar crea y construye su rivalidad con LA Knight, que ya lleva semanas en eso, y va a tener su combate el día de hoy, y que si Dominic Mysterio está involucrado en una de las historias que la gente más interesada está, que es la de Judgment Day. Pues oye, bastante bien en eso, bastante bien en eso. Y aunque Alberto el Patrón diga que Rey Mysterio no es mexicano, pues para nosotros es una representación. Entonces bien ahí. Y esperemos que con AEW haya más el próximo año que solamente cameitos en lo respectivo a su evento más grande. Rey Mysterio, por cierto, mencionó que aunque todavía no planea retirarse, pero ya está a nada, a meses de decidir retirarse, no de retirarse, sí habló de que quiere hacer una gira de despido por todo el mundo, y eso involucra a México. Y si hay colaboración con AAA, como se vino pensando durante la Triple Manía, porque esto es algo de lo que no hablé en el primer bloque del programa, pero ciertamente en Triple Manía se nos dieron muchas referencias a WWE, que si apareció JBL, que si Conan traía una playera de Judgment Day, aunque fuera antigua, que si Rey Mysterio apareció con Nicho el Millonario haciendo un video que se transmitió en vivo, que si a Alberto el Patrón le llamaron Alberto Del Río, y podría decir más. Entonces se ve posible que Rey Mysterio pueda estar presente en esa gira de despedida en las arenas, por lo menos de AAA. Y qué cool sería. Aún no es oficial esa colaboración, pero no está demasiado lejos. Y luego tienes pues a los mexicanos que no están firmados en empresas multinacionales y tan espectaculares como AEW y WWE, pero pues por ejemplo en Noah sigue el N1 Victory y en él están Alpha Wolf y Dragon Bane. Estaba también Dr. Wagner Jr., pero recuerden que se lesionó. Y Alpha Wolf y Dragon Bane están dando lo que pueden y como pueden. Sin embargo, Alpha Wolf está muy lejos de poder ser ganador de su bloque y pasar al siguiente nivel, o sea, alcanzar los puntos que necesita. Y Dragon Bane todavía está en el juego. Les queda un combate, si no me equivoco, por este torneo. Pero lo único que podría hacer es empatar a otros que ya tienen el puntaje que él tiene. Y esos otros pueden conseguir todavía más puntos. Entonces, está difícil que lleguen a ganar el N1 Victory. Pero gran participación de Dragon Bane y en general de los mexicanos creo que lo han hecho bastante bien. Ya tenemos prácticamente anunciados todos los carteles del todo por el todo de esta gira del retiro del Hijo del Santo. Ya tenemos los de la semana pasada que ya los anuncié. Yo creo que puesto
que ya se nos ha dicho la mayoría de las cosas que vamos a ver, incluso ya se nos anunciaron cómo van a estar divididas las parejas en el torneo de la muerte en la Ciudad de México. Quizás la semana que viene deberíamos dedicarle un espacio largo al todo por el todo, pero ya tenemos pues la función de Veracruz, donde se añaden nuevos luchadores el 10 de noviembre, Blue Silva, Black Silva, Ferrari, Ferrari Jr., Travis Banks, que no sé qué hace ahí, pero Action Jackson, que está bastante cool Action Jackson, Australian Suicide, Halcón Suicida Jr., Solar Jr. y Metallic se unen a esta gira de despedida, junto con otros elementos que ya estaban anunciados desde incluso el primer cartel. Y el 8 de diciembre en Mérida se añade el Hijo de Máscara Sagrada. Aquí es la misma confusión que tenía la semana pasada, no estoy seguro si Máscara Sagrada Jr., Máscara Sagrada e Hijo de Máscara Sagrada son diferentes, pero bueno, en cada cartel lo anuncian diferente, entonces no sé a qué refieran cada uno. Pero sí, vamos a investigarlo y la semana que viene ya platicamos de cómo fue toda esta, cómo va a ser toda esta gira y también acercándonos al evento de El Todo por el Todo, que también me emociona bastante. Sin más, esto ha sido todo por esta semana. Una semana donde realmente, si checan lo que mencionamos el día de hoy, no hubo tantas grandes noticias y es más acerca de lo que fue sucediendo. Y la semana que viene pues estaremos hablando obviamente del Grand Prix del Consejo Mundial. Y después, ya, Countdown rumbo al aniversario. El aniversario va a ser nuestra obsesión en septiembre. Vamos a saber qué más sucede. Y gracias por ver este 8º capítulo de Espíritu del Ring. Bienvenidos al podcast, quienes no lo conocían. Espero hayan llegado hasta acá. Recuerden que está en Spotify, que está en YouTube, que subo fragmentos a YouTube, en Shorts y a TikTok. Pero además en TikTok subo contenido inédito, reaccionando de manera fresca a lo que sucede semana con semana. Y que espero que en alguno de estos puntos te encuentres y disfrutes. Sin más, yo fui Creer Spirit y nos vemos la semana que viene. Chao.